que hay diferentes metodologías o diferentes estructuras. Lo cierto y en mi experiencia es que no hay un A, B, C o paso 1, 2 y 3 de cómo se debe de estructurar un plan de negocios. Hay ciertas características que debe tener, esto es definitivo, pero, y aquí te las pongo, la estructura o formato usual que debe tener un plan de negocios se compone de lo siguiente: un resumen del negocio o resumen ejecutivo, debe tener su estudio de mercado, estudio técnico, estudio de inversión, estudio de los ingresos y los egresos y su estudio financiero, que al final de cuentas estos últimos tres puntos, el de inversión, ingresos y egresos y el financiero, pues nos marcarán la viabilidad del proyecto. Ahora bien, en la cuestión del resumen del negocio, esta sería la primera parte que estará dentro de su plan de negocios. Sin embargo, por eso señalé aquí en amarillo. En esta etapa, conocida también como el resumen ejecutivo, debemos señalar los datos básicos del negocio, por lo que esta etapa debe ser desarrollada después de la elaboración de las demás que vamos a ver a continuación, pero puesta al inicio del plan. O sea, se van a dar cuenta que dentro de la estructura del plan de negocios, lo primero que vamos a encontrar es el resumen ejecutivo. Sin embargo, es lo último que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque todavía no tengo yo todo el plan de negocios, entonces no tengo nada que resumir, ¿sí? Entonces, recordarán cuando les mostré los ejemplos de planes de negocios, que el resumen ejecutivo ya nos arrojaba cuál era la estructura, el organigrama, nos hablaba rápidamente del mercado de una forma muy resumida y muy estratégica, nos daba como una síntesis de todo lo que contenía el plan de negocios. Entonces, esta parte va al inicio, sin embargo, es la última que vamos a desarrollar. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar pues los datos principales del negocio, como el nombre del proyecto, la empresa, su ubicación, el tipo de empresa. Y aquí también nos referimos a temas fiscales, qué tipo de régimen va a tener, etcétera. La descripción del bien o el servicio que brindaremos de una forma muy resumida, la idea de la necesidad o oportunidad de negocios, qué es lo que resuelven, cuáles son las características innovadoras o diferenciales de nuestro bien o servicio. Y esto, bueno, como dice aquí, es la propuesta de valor que hicimos en el Canvas. También vamos a destacar lo que son nuestras ventajas competitivas, cuáles son los objetivos del negocio. Una vez que este esté puesto en marcha, qué es lo que vamos a buscar como objetivos generales, que ya después vamos a ver cómo se debe desarrollar una planeación estratégica, pasando estos objetivos generales a objetivos específicos que se van a convertir en metas, y después les voy a dar una clase sobre cómo desarrollar planeación estratégica para cada una de las áreas. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también las estrategias del proyecto, la inversión requerida, el retorno sobre la inversión total, lo del ROI, punto de equilibrio, el impacto ambiental del proyecto y las conclusiones a las que habremos de llegar. Desde luego que vamos a decir que es un proyecto viable y que debe llevarse a cabo, pero de qué manera justificamos esta conclusión para convencer a nuestro público, a la persona que esté leyendo el resumen ejecutivo, sobre por qué le conviene invertir o por qué le conviene formar parte de este proyecto. Bien, lo primero que vamos a hacer para nuestro plan de negocios será el estudio de mercado. Ahora bien, seguramente aquí te vas a posicionar en el tema de mercadotecnia. Y cuando hablamos de mercadotecnia, muchas veces cometemos el error de pensar en publicidad. Y lo cierto es que si llevaste mercadotecnia, recordarás que la publicidad solamente es una de las herramientas que tiene la mercadotecnia, pero no es toda la mercadotecnia, ¿sí? Es lo último, de hecho. La mercadotecnia básicamente define pues todo lo que es el mercado de un negocio, y el mercado lo compone tanto a quienes les vamos a vender, por eso dice aquí definición del perfil de mercado,
¿sí? Y para esto vamos a desarrollar un estudio de mercado a través de una encuesta o una entrevista, dependiendo el tipo de producto y si las necesidades. Esto ya lo vamos a ver en su momento. Yo les voy a decir cuál va a ser la herramienta que van a utilizar, ya sea encuesta. Si es encuesta, la vamos a desarrollar en línea, no se preocupen. Si va a ser entrevista, igual lo podemos desarrollar en línea mandando un cuestionario y probablemente a través de una videoconferencia. Pero esto es algo que ya vamos a definir. Vamos a tratar, en la mayoría de los casos, siempre es una encuesta. Entonces, una vez que definimos cuál es este perfil del mercado, también tenemos que analizar a lo que es el análisis y pronóstico de la demanda, es decir, saber más o menos cuál va a ser nuestro pronóstico de ventas. Esto es muy importante para saber también qué tanto voy a necesitar, tanto en la estructura del personal, ¿sí? Que cómo va a ser mi organigrama, pero también saber qué tantos insumos debo de comprar, con qué maquinaria debo de contar, ¿sí? Y esto nos lo va a marcar precisamente un pronóstico de ventas. También tenemos que analizar a la competencia. El mercado también lo compone la competencia, por eso vamos a hacer un análisis de nuestros competidores. Y lo cierto es que siempre vamos a tener un competidor, por muy innovador que sea tu propuesta. ¿Sí? Vuelvo al mismo ejemplo, carros voladores. Si yo propongo carros voladores, aun cuando yo sea la única empresa en el mundo que fabrica carros voladores, mi competencia es un medio de transporte. Entonces, todo lo que sea medio de transporte resulta ser una competencia, ya sea directa o indirecta para mi proyecto. ¿Sí? Entonces también hay que analizar la competencia. A veces hay competidores directos o indirectos. En este caso, incluso hasta el que vende bicicletas es mi competencia, ¿sí? Porque ya el mercado, mis posibles clientes, decidirán si quieren comprar un carro volador o quieren comprar una bicicleta. Al final de cuentas lo que necesitan es transportarse, ¿sí? Entonces por eso es importante siempre analizar la competencia. Hago énfasis en esta parte porque me ha sucedido, siempre, cada semestre me sucede con alguno de los proyectos que me dicen, profe, es que mi proyecto es muy innovador, no tengo competencia, ¿sí? Entonces siempre les digo, siempre, siempre, siempre hay competencia. Profe, que es que yo voy a desarrollar un proyecto sobre alimentos nutritivos en las mañanas y bla, bla, bla. Bueno, incluso para eso, hasta la señora que vende burritos en la esquina es tu competencia, ¿sí? Entonces, cualquier opción que tenga el cliente siempre va a ser competencia. El análisis de la comercialización. Aquí es muy importante recordarte que la mercadotecnia tiene una mezcla. La mezcla de mercadotecnia son las 4 P's, que es el producto, el precio, producto, precio, plaza y promoción, que ya en la promoción pues entraría lo que es la publicidad. ¿Sí? Pero previo a esto hay que definir bien cuál es el producto y dependiendo del producto se realiza la comercialización. ¿Sí? Se desarrollan todas las estrategias y la plaza también en la que se va a trabajar, ¿sí? Y también se define un precio, obviamente tomando en cuenta tanto lo que nos cuesta hacer el producto, pero también un análisis precisamente de la competencia. Y otro punto muy importante al establecer el precio se encuentra en analizar el mercado proveedor. Muchas veces me dicen, por poner un ejemplo, van a poner una cafetería y me dicen que van a tener un latte grande que va a costar 50 pesos. Y la pregunta del millón, ¿cómo llegaste a esos 50 pesos? Y su respuesta a veces es, profe, lo que pasa es que hice una ponderación entre lo que cuesta más o menos un café para café de volada, un Starbucks en caliente, el Baristi, y yo hice una ponderación y pues por eso lo voy a dar en 50 pesos. Entonces les digo, no, es que no es así como tú vas a establecer tu precio.
¿sí? No es solamente copiando el precio de tu competencia, porque al final de cuentas lo que tienes que analizar también es el mercado proveedor. Ellos te pueden dar ese precio. ¿Por qué? Porque tienen excelentes proveedores, que ellos los buscaron, quienes les dieran la mejor calidad en los insumos a un bajo precio. ¿Sí? Entonces, parte fundamental también es analizar el mercado proveedor. Entonces, con esto, lo que te quiero decir es que el mercado lo componen tus clientes, tu competencia, los medios de comercialización y los proveedores. ¿Ok? Entonces, todo esto lo tenemos que analizar a través de el estudio de mercado. Y bien, posteriormente tendremos que hacer el estudio técnico. En el estudio técnico, pues lo que vamos a encontrar es todo el proceso que vas a desarrollar para tu producto, para poder desarrollar el producto o el servicio. ¿Sí? Muchas veces hay negocios que se componen de las dos cosas, ¿eh? Regularmente decimos producto o servicio, pero muchas veces es producto y servicio. ¿Sí? Hoy en día hay muchos productos que no son nada si no tienen un servicio. Ejemplo, un teléfono celular. Puedes tener el aparato, ese es el producto, pero requieres a fuerza el servicio de telefonía o de internet para que el aparato funcione. O una televisión, puedes tener el aparato muy padre ahí en tu casa, pero si no contratas un servicio de televisión, ¿sí? O no le contratas no le compras una buena antena, pues no vas a recibir el servicio de la señal que debe recibir y transmitir tu televisión. Entonces, todo esto que te estoy platicando es precisamente platicar en qué consiste tu proyecto, cómo lo desarrollas. Es un producto, tú lo produces, qué parte es la que tú produces, qué parte es la que compras, qué parte es la que tú ensamblas, ¿sí? ¿Cuáles son tus procesos para poder desarrollarlo? Si incluye un servicio, ¿quiénes desarrollan este servicio? ¿Quiénes son la parte dentro de tu empresa que se encargarán de proporcionar este servicio? Aquí vamos a hablar y definir todo lo que será la organización de la empresa, y cuando digo organización no solamente me refiero a la parte del recurso humano, al personal y un organigrama y el análisis y descripción de puestos. También me refiero sobre lo que es la estructura de las áreas, la maquinaria, el equipo, todo el proceso, los diagramas de flujo para que fluya todo el proceso del desarrollo de tu producto o servicio. Después de que tenemos este estudio técnico y ya sabemos todo lo que requerimos y cómo es toda la estructura para poder brindar y darle vida a este negocio y brindar producto o servicio entonces tenemos que hacer un estudio de la inversión. Saber qué es lo que requerimos en cuestión de activos. Y recuerda que siempre hay activos fijos o tangibles, o también están los activos intangibles. Aquí no me voy a detener mucho porque creo que esta parte la entendemos perfectamente y en algún momento llevamos alguna materia en donde aprendimos a diferenciar lo que son los activos tangibles o los intangibles. De cualquier forma, aquí está la información, la puedes leer. También hay que saber cuál es el capital de trabajo, que recordarás que el capital es el dinero que necesitaremos para poner en funcionamiento el negocio durante el primer ciclo productivo, es decir, por lo menos el primer año. ¿Sí? Aquí hay que ver también cuando se trata de capital de trabajo realizable, disponible, el exigible, ¿sí? Y saber diferenciarlo. Aquí te voy a pasar esta información para que más o menos recuerdes a qué me refiero con todos estos términos que te acabo de decir. Después viene el estudio de ingresos y egresos. Una vez que yo sé todo lo que necesito para desarrollar en cuestión de organización, estructura, personal, maquinaria, equipo, insumos, el capital de trabajo, ahora sí
puedo yo desarrollar, y basándome en el pronóstico de ventas y en el pronóstico de egresos, ¿sí? Poder hacer una proyección sobre cómo van a ser estos ingresos y los egresos, y poder hacer un flujo de caja proyectado y un estado de ganancias y pérdidas proyectado. Y aquí ya nos estaríamos metiendo a lo que es la parte financiera, para que finalmente, bueno, aquí nada más quiero aclararte, recuerda que los ingresos pues siempre van a ser los que se conforman por las ventas que tiene tu negocio. Pero en el caso de los ingresos, de los egresos, tenemos los que son desembolsables, que estos son todos los costos directos, costos indirectos, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros, y también tenemos los egresos no desembolsables, que es la depreciación, amortización de los intangibles. Por último, la última parte que vamos a desarrollar para nuestro plan de negocios sería lo que es el estudio financiero, en donde ya vamos a hacer una evaluación con toda la información que ya obtuvimos. Ya sabemos, para esta etapa ya sabemos todo lo que necesitamos, ya hicimos todos los estudios anteriores. Aquí también ya tenemos las cantidades suficientes, costos, números para poder sacar en nuestras razones financieras, determinar un punto de equilibrio, calcular un valor presente neto y sobre todo, y lo más importante, calcular lo que es el ROI, la tasa interna de retorno. Y con esto básicamente estaríamos concluyendo un plan de negocios. Estos 6 puntos, y aquí me regreso un poquito, estos 6 puntos: resumen del negocio, estudio de mercado, estudio técnico, estudio de la inversión, estudio de los ingresos y egresos, estudio financiero, son los que debe tener por lo menos un plan de negocios. Sin embargo, seguramente estarás todo estresado en ese momento y preguntándote por dónde vas a comenzar para desarrollar tu plan de negocios. No te preocupes. Tampoco se trata de aventarte al ruedo y no darte una dirección. Por eso, aquí al final, en el anexo, les voy a dejar, y esta va a ser tu guía, una estructura capitular de todo lo que contiene el plan de negocios. ¿Ok? Aquí tú vas a encontrar, como los ejemplos que te puse de los planes de negocios hace 2 semanas, este es el índice básicamente en el cual te vas a basar para que estructures tu plan de negocios. ¿Ok? Ahora bien, si yo te acabo de decir hace un momento que no hay una metodología rígida sobre cómo desarrollar un plan de negocios, entonces quiere decir que si revisamos el plan de negocios de una empresa u otra, por muy grandes e importantes que sean, seguramente hay algunas variables o algunos puntos muy particulares dependiendo el giro de la empresa, dependiendo si son productoras, si son comercializadoras y demás. Entonces, esta estructura capitular que yo te estoy proporcionando es algo muy general. Una vez que empecemos a desarrollar, recuerda, aquí te lo vuelvo a repetir, esta parte solamente quiero que lo revisen, que se empiecen a familiarizar con cada uno de estos puntos. Todavía no desarrollen nada hasta que yo les empiece a pedir los avances del plan de negocios. ¿Sí? Eso es para que ustedes se vayan adentrando a lo que van a tener que desarrollar, para que ustedes empiecen a poner de acuerdo, pero todavía no trabajen esta parte. Primero tenemos que establecer qué proyecto es el que van a desarrollar, encontrar un modelo de negocios a través de la metodología Canvas. Y una vez que tengamos ese modelo de negocios, ahora sí vamos a trabajar con esta estructura capitular para desarrollar su plan de negocios. Pero bien,
a lo que quiero llegar es que ustedes van a poder modificar probablemente la estructura. Incluso si lo comparan con el ejemplo que les voy a proporcionar, que ya les mostré hace 2 semanas, se van a dar cuenta que hay algunos puntos probablemente fueron modificados. Cambiaron el nombre de alguno de estos puntos, a lo mejor algunos lo eliminaron, probablemente alguno le agregaron, y bueno, dependiendo el giro que tenga tu proyecto, tú tienes la libertad. Ustedes como equipo van a tener la libertad de hacerlo exactamente con esta estructura, o probablemente cambiar algunos puntos, ponerlos antes que otros. Tal vez cambiarle el nombre a algunos de estos puntos, le quieren poner de otra forma, adelante, lo van a poder hacer. Si van a eliminar alguno, también lo van a poder hacer, nada más que si yo me doy cuenta que eliminaron alguno de estos puntos o que le hace falta, deberán tener también una muy buena justificación de por qué lo están eliminando. Y bueno, con esto ya yo les daré mi visto bueno si efectivamente lo tenemos que eliminar. Pero hay muchas de estas cosas que son de cajón. O sea, si ustedes me dijeran, profe, es que la verdad yo no le voy a poner misión y visión. Esto sabemos que de cajón lo vas a llevar. Entonces no se trata que me digas que por el giro de tu proyecto no ocupas misión y visión. Claro que la vas a ocupar. Claro que vas a ocupar objetivos de corto y mediano plazo, ¿sí? Factores críticos de éxito. Probablemente el tema de aportación social y ecológica, me puedes decir que de momento no lo tienes, pero yo te sugiero que si busques que tu proyecto tenga algún tipo de aportación social y o ecológica, o si de plano el producto no lo tiene, encontrar algún tipo de campaña para socializar tu negocio y que sea una empresa socialmente responsable, ¿sí? Entonces, pero estos son puntos que a lo mejor pudieras decirme que este punto lo vas a eliminar, pero dame una razón por la cual no quieres tener una aportación social y o ecológica. Ahora que si tu proyecto es definitivamente ecológico, un ejemplo que estás estableciendo una recicladora, pues definitivamente tienes una aportación ecológica, ¿sí? Entonces, eso es dependiendo el giro que tengas para tu negocio. Entonces, cada uno de estos puntos yo te voy a decir en su momento. ¿Sabes qué? Lo primero que me tienes que traer, una vez que ya tengamos el modelo de negocio, ¿sí? Vamos a arrancar con nuestro plan de negocios, y ocupo que me traigas primeramente el análisis del mercado. Entonces ya te vas a buscar aquí el punto 6 y ves qué es lo que requieres, ¿sí? Y obviamente bajo mi guía y dirección vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Y posteriormente la descripción general del negocio. Después te voy a pedir algo de la parte de organización, algo de la parte financiera, y así nos vamos a ir poco a poco armando el plan de negocios. Si te puedes dar cuenta, y un consejo que te puedo dar es que incluso ni siquiera un libro, ya una vez que lo hemos terminado, vamos a encontrar un índice y una secuencia lógica, pero muchas veces vamos armando primeramente una parte, después otra parte, después otra parte, hasta que encontramos totalmente lo que es el, el libro o el proyecto. Bien. Otro punto que te quiero también dar el día de hoy es acerca de me voy al Excel, la rúbrica de evaluación. Esta también te la voy a dejar, y esta ya en su momento te voy a explicar cada uno de los puntos, solamente para que tengas noción de qué es lo que se va a calificar al momento de que me entregues tu plan de negocios. Y estos son cada uno de los puntos que se van a evaluar, incluso también con el valor, ¿sí?, que tiene cada una de estas áreas.
Pero, insisto, aquí lo importante es que te centres en la guía del Word que te estoy entregando para armar el plan de negocios. Y bien, muchachos, espero que quede claro y lo que vamos a desarrollar en estos días. Primeramente, y te recuerdo, es que en esta semana me tienes que entregar una propuesta de por lo menos 3 proyectos que les gustaría por equipo, 3 proyectos que les gustaría desarrollar como proyecto final de esta materia. Yo les voy a dar mis observaciones, probablemente los 3 proyectos los cuestione, pero eso no significa que a mí no me agraden los proyectos, simplemente te estoy cuestionando para que puedas encontrar el proyecto que más te convenga. Al final de cuentas, ustedes van a elegir el proyecto, y el proyecto que ustedes elijan, sobre ese, yo también me voy a casar con ese proyecto y te voy a ayudar a desarrollarlo. Continuando con la parte teórica, te estoy entregando lo que es la guía para desarrollar el plan de negocios. Sin embargo, esto es para que apenas se vayas familiarizando, una vez que ya conocemos lo que es cómo establecer un modelo de negocios a través de la metodología Canvas. Entonces, en esta semana tú me entregas tus 3 propuestas. Una vez que elijamos, vamos a pasar a desarrollar el modelo de negocios con la metodología Canvas, y cuando yo se los indique, comenzarán a trabajar con esta guía del plan de negocios. Si hay alguna duda con lo que te acabo de comentar, porque yo sé que es mucha información, pero insisto, estamos trabajando así a distancia, y la verdad es que no se facilita de la misma forma que si lo estuviéramos haciendo de forma presencial. Entonces me queda a mí la inquietud de que todo esté claro y a la perfección.